Pedro me ha pedido que os presente el Plan Málaga Litoral, lo cual supone un cambio respecto a lo que hemos estado viendo hasta ahora, porque vamos a ver cómo las infraestructuras también pueden mejorar las ciudades y la calidad de vida de los ciudadanos. Lo que voy a hacer es primero presentaros el plan en general y luego, más rápidamente, contaros cada una de las actuaciones, pero ya más a nivel gráfico. ¿Qué es? Pues es un proyecto global que integra urbanismo, transporte y medio ambiente, que pretende, en primer lugar, integrar la ciudad central, el centro histórico, con el puerto y el mar, crear un nuevo sistema de autobuses metropolitanos, con 2 estaciones nuevas de autobuses, 2 intercambiadores, un túnel de 2,3 kilómetros que incluya una plataforma de autobús y vehículos de alta ocupación. Todo eso nos va a generar nuevos espacios libres encima del túnel y todo esto también nos va a llevar a transformar el centro y los barrios de la Malagueta y el entorno de María Zambrano. ¿Por qué hacemos este plan? Primero, porque tenemos que cambiar el enfoque, no enfocar solo en lo que es Málaga, sino tener un enfoque metropolitano. Aquí veis los municipios que están a menos de 1 hora de Málaga. Lo que se trata, yo creo, es de que no crezca Málaga, pero que crezca la metrópoli y que crezca de una manera cohesionada y homogénea. Y de esto nos lleva también al concepto de ciudad-región que está trabajando ahora el arquitecto Salvador Moreno Peralta, que es ver cómo, esto es un concepto que lo habréis oído hablar para ciudades muy grandes en Europa, en Estados Unidos, pero que creemos que se puede aplicar también a Málaga y que lo que pretendemos es que esa metrópoli esté integrada y funcione como una unidad. Y, por supuesto, para esto es fundamental el transporte público. El ferrocarril creo que es una de las asignaturas pendientes. La sociedad, los partidos políticos, todo el mundo está reclamando el tren litoral a Marbella y Estepona. Bueno, espero que con los fondos europeos consigamos dar un impulso y también está pendiente la prolongación hasta el este. En este caso, lo que vamos a hablar es sobre todo de los autobuses metropolitanos y de la potenciación. Por otro lado, como bien sabéis, la estación de Los Tilos ya ha cumplido su vida y en estos momentos está obsoleta tanto a nivel de funcionamiento como a nivel urbano. Los vecinos de la zona lo consideran un problema por la degradación que está generando en su entorno. Y por otro lado, lo conocéis mejor que yo, la ciudad lo que tiene es un eje litoral que yo creo que es necesario, que no se puede prescindir, porque la autovía, que sería lo deseable, que para los 6 kilómetros, ¿qué hacemos si tráficos que van desde el este al oeste de la ciudad los derivamos por la autovía? Pues que al final pasaríamos de un barrio a otro. Por eso este es un vial que hay que mantener. ¿Qué podemos hacer? Pues tenemos el centro histórico, tenemos los muelles 1 y 2, que son 2 de las actuaciones más importantes que ha hecho Málaga en los últimos años, y en medio una barrera que tiene hasta 10 carriles de coches circulando, que generan ruido, contaminación, accidentabilidad. ¿Qué podemos hacer con eso? Pues partiendo de la base, como yo parto, de que hay que mantenerlo, la solución es enterrarlo. Este proyecto no surge de la nada. Como veis aquí, el Ayuntamiento llevaba muchos años trabajando. Si os fijáis en las fechas, pues prácticamente con la crisis se paralizan estas iniciativas. Se han hecho anteproyectos tanto del intercambiador de la Marina como del de la Esplanada, soterramiento de Cánovas, soterramiento Paseo de los Curas, pero todo de una manera aislada. Y en el año 19 el Ayuntamiento encarga 2 estudios, a un ingeniero de caminos y a un arquitecto, que son los que de alguna manera le dan esa globalidad de lo que os voy a presentar. ¿Qué pretende el plan? Pretende dar respuesta a esas necesidades que hemos visto antes, dotar a Málaga, dar un salto a ese funcionamiento como ciudad-región, potenciando el transporte público y crear un centro más grande que ensanche el centro histórico, que tenga mayor calidad y que integre finalmente el puerto y la ciudad y limitando el tráfico de paso sin a su vez cortar esa arteria que yo creo que es fundamental para la ciudad. Al final lo que hacemos es ampliar el centro histórico a toda esta zona
donde surgen unas nuevas centralidades que hay que potenciar, la Malagueta especialmente a partir de hacer peatonal la avenida de Cánovas del Castillo, que uniría Malagueta Este y Malagueta Oeste, el Sojo, cuando el tráfico se elimine de la avenida Heredia, y todo el entorno de la estación del AVE y María Zambrano. ¿Y cuáles son las actuaciones principales? Como decía, 2 estaciones de autobús. Una es el intercambiador que está ya en el plan general del 2011, que es un intercambiador de Libro. Como veis, pues tiene el metro, el AVE, a 8 minutos el aeropuerto, cercanías, y una nueva estación en La Marina. Porque lo que se pretende es cambiar el funcionamiento. Veis aquí en naranja son los flujos que bajan. Aquí tenemos los tilos y el intercambiador de la Explanada, que le sustituiría, la subestación Heredia actual y la estación de La Marina, que sustituiría. Y veis cómo lo que estamos haciendo es pasar transporte metropolitano a La Marina. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto es que tanto a nivel de operadores como a nivel de viajeros, a nivel de usuarios, la gente quiere llegar a La Marina y no quiere hacer un transbordo en María Zambrano o en el actual Los Tilos, y eso genera calidad de vida. Y por otro lado, luego veremos, la subestación del Muelle Heredia va a desaparecer, con lo cual hay que buscarle una alternativa. ¿Qué hacemos con ese tráfico en el centro? Quitarlo enterrándolo. Desde una vez pasado el Guadalmedina, se abriría el túnel y más o menos a la altura de la calle Gutenberg tendríamos la salida. Y ahí habría un carril reservado para autobuses y para vehículos de alta ocupación, con el objetivo de que esto no sea una llamada para los coches, sino que sea un elemento que reequilibre el funcionamiento. Por supuesto, la operación más bonita es la recuperación de todo el espacio que está encima. Y vamos a quitar el aparcamiento de La Marina, con lo cual, siguiendo el protocolo que firmó el Ayuntamiento con el puerto en 2004, se trata de hacer un aparcamiento del lado puerto que lo sustituya. Y luego lo veremos a nivel más en detalle, en el Paseo Ciudad de Melilla. La idea es hacer un aparcamiento principalmente de residentes que nos permita eliminar coches de toda esa zona y dar un paso importante en la peatonalización de la Malagueta. Por un lado, queremos que sea un plan sostenible, lógicamente, que cumpla los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente el 6, 7, 11 y 13, la agenda urbana, el plan del clima, el PEMUST, que se aprobó el año pasado. La primera actuación, ya lo hemos visto, es el plan del clima, que engloba toda esta zona. La movilidad, restringiendo vehículos contaminantes que vienen ya de la zona de bajas emisiones, potenciando el transporte público, nuevos espacios para peatones y bicicletas. Queremos que la eficiencia energética sea una clave. Las estaciones de autobús tienen que tener consumo casi nulo, así lo estamos diseñando. Aplicaciones innovadoras para el eje litoral, puntos de recarga en las estaciones y aparcamientos, renovables en el espacio público. Esto quizás puede sorprender un poco, que pinta el agua en esto, pero si os fijáis, el túnel al final es una barrera entre los arroyos que bajan hacia el mar, y lo que queremos es aprovechar esa barrera para crear tanques antitormenta, anticontaminación, que favorezcan el funcionamiento frente a la inundación y también para disminuir la contaminación. Reciclado del agua, vamos a utilizar, ya lo ha hecho el metro en la carretera de Andalucía, utilizar los sistemas de drenaje sostenible que están ahora tan de moda y digitalizar, monitorizar toda la área central a partir de la zona de bajas emisiones, hacer un túnel totalmente digital. Y, por supuesto, los intercambiadores, que tienen que ser de última generación, tendrán que ser digitalizados. Estos son los costes aproximados del plan. Tiene dos partes importantes, lógicamente, que son los 2 intercambiadores y el túnel. Al final son 400 millones. Y ahora voy a pasar rápidamente un poco por la zona de bajas emisiones, ya la hemos visto. Este es un proyecto que ya se hizo un anteproyecto en el 2008 y está en el plan general aprobado, que, como veis aquí como curiosidad,
pasa debajo de cercanías y pasa por encima del metro. Por suerte, cuando hicieron estas obras ya previeron estas circunstancias y se dejó lista la infraestructura. La idea es que esto es, aquí está Vialia, la estación del AVE, delante en la explanada estaría soterrado la estación y tendría un acceso más o menos desde el Paseo Marítimo a la altura de Gerencia Municipal por la avenida Garnica y otro desde el norte por la avenida de las Américas. Se rehace todo ese espacio creando una gran plaza de estación. Lo que hacemos es quitar el bulevar, convertirlo en mediana y poner todo ese espacio del lado estación para que realmente haya una plaza donde se pueden trasladar todos los usos que hay ahora en el bulevar. Respecto al anteproyecto de 2008 hemos quitado una planta porque pensamos que no son necesarias porque la trasladamos a la Marina y aquí veis un poco la sección. La idea es que tenga luz natural, que tenga unos espacios amables, que sea una entrada a la ciudad de nivel, sobre todo si estamos hablando de la Expo 27, no podemos recibir a nuestros visitantes en la estación de los Tilos actual. Que haya comunicación entre las plantas, que sea un espacio agradable y no sea algo que produzca rechazo. Aquí veis los accesos a las dársenas de autobús, todo muy digitalizado, muy cómodo y con luz. En la Marina algo parecido, y como os comentaba, lo que es importante es que el plan especial del puerto va a quitar la subestación actual. Es decir, tenemos que hacer algo con ella, tenemos que trasladarlo. Alguien comentó en el consorcio de transporte que podíamos poner esa subestación en el parque, o sea, llenarlo todo eso de más paradas de autobús, ¿no? Nuestra solución es crear una nueva estación donde está el aparcamiento actual, que tenga la conexión directa desde el túnel, desde el eje litoral. La parte de arriba, que se mantiene, que es lo que tiene acceso desde la Alameda principal, se mantendría para residentes, vehículos eléctricos. Bueno, estamos viendo a ver car sharing, incluso carga y descarga. Estamos viendo a ver cómo diseñar eso. En este caso tendríamos dos plantas. Aquí veis, por un lado, el aparcamiento que se mantiene debajo de la Alameda principal, la estación y el eje litoral que daría acceso a la estación. Lo mismo que antes, intentar luz natural, comunicación entre plantas, hacer un espacio que sea amable. Este es el túnel. Como veíamos, venía desde el Guadalmedina hasta un poco pasado el Hotel Miramar y tendría muy pocos accesos en el centro, uno para dar servicio al Soho y otro para conectar con el túnel de la Alcazaba y dar servicio a la Malagueta. El resto tiene que ser un tráfico de paso que no pare en el centro. ¿Cuál es el resultado final? Que tendríamos dos carriles, o sea, 4 carriles de coches en el túnel más uno de carril bus, y la Alameda principal parque tendríamos los 2 carriles de bus y un carril bici, y eliminaríamos el tráfico privado, salvo residentes, de todo eso. Es decir, de esos 10 carriles que veíamos antes, al final fijaros en qué los reducimos y encima los enterramos. Aquí veis, en unos tramos habría 2 y 2 carriles, en otros 3 y 3, que es un poco lo que hay ahora, más o menos, pero con un busbao que fomenta el uso del autobús y también limita el uso del coche. Y aparte de lo que es evidente, que es eliminar los coches de arriba, hemos hecho números de qué supone, qué ahorros se pueden producir. Entonces, el ahorro está, cuanto la velocidad aumenta, el coche consume menos y eso tiene un ahorro de combustible y al final también de CO2. A su vez también el ahorro de tiempo también se puede monetarizar y como veis esos dos conceptos pues pueden suponer 25 millones de euros al año. Hay otro coste que se utiliza en estos conceptos, que es lo que ya se llama coste externo unitario, que mete polución, cambio climático, ruido, que se evalúa en 34 euros kilómetro por pasajero, y también aquí se pueden obtener otros 25 millones de ahorro. Esto nos da en 25 años 1.300 millones de ahorro. Tendríamos también carriles bici directos, ¿no? como existen ahora, una reducción importante del tiempo de recorrido en autobús.
pensar que del Rincón de la Victoria a la Plaza de la Marina ahorraríamos 7 minutos, lo cual en un trayecto de una media hora yo creo que es algo sustancial, y reducciones de ruido, impacto visual, etc. Y quizás lo más bonito, como decíamos, es la recuperación de esos espacios que, aunque en número no son muy importantes, sí que son unos espacios estratégicos para la ciudad. La ampliación del parque, la nueva Plaza de la Marina, el Paseo Marítimo y la recuperación tanto de la Avenida Heredia como Cánovas. Este es el espacio central. Para este espacio, supongo que lo habréis leído en la prensa, hemos convocado un concurso internacional que de eso se presentaron 23 equipos, hemos seleccionado a 7 que están produciendo las propuestas. Las van a presentar a mediados de septiembre y queremos hacer una exposición con esas propuestas para que, por un lado, los ciudadanos malagueños puedan conocerlas y también puedan opinar y decir qué es lo que les parece. Finalmente, un jurado que tendrá acceso a esa información de los ciudadanos elegirá la solución ganadora, que es la que se desarrollará más tarde. Y a partir de ahí queremos también hacer una exposición para presentar el Plan Málaga Litoral por lo mismo, ¿no? Para darlo a conocer, aunque bueno, ha salido en la prensa desordenadamente, lo hemos presentado en los distritos, a los partidos políticos, a la Diputación, a la Junta, pero creemos que hay que hacer un esfuerzo más de darlo a conocer y también recoger las opiniones de la gente. Este sería la nueva Plaza de la Marina, que, si veis aquí, desde la calle Córdoba hasta Torrijos sería puramente peatonal. Bueno, imágenes para ver, y un concepto muy importante es la ampliación del parque. Hoy tenemos 2 parques, el parque, digamos, que conocemos, el Palmeral de las Sorpresas, que funcionan linealmente. En ambos casos, muy poca gente se detiene. El Palmeral de las Sorpresas está infrautilizado, hay una zona de juegos de niños que tiene un poco de uso. El parque funciona muy bien en los 2 extremos, en los 2 itinerarios laterales. Dentro, ahora en esta época suele haber un poquito más de gente, en invierno no hay nadie, y lo que queremos es integrarlo y crear un parque de verdad de 85.000 metros cuadrados, que una vez que hemos recortado el tráfico del parque, de la carretera, de la calle, podríamos llevarlo casi hasta la aduana y conectarlo también con el parque de Gibralfaro, que estaría a continuación, creando ya unos itinerarios peatonales de mucha calidad. Imágenes posibles. Hablábamos antes del aparcamiento del Paseo Ciudad de Melilla. El objetivo es recuperar ese espacio y para lo cual creemos que es fundamental, por los estudios que hemos hecho, es hacer un aparcamiento que recoja todos esos coches y los meta bajo tierra. En el otro lado, el túnel lo que va a permitir, estos 600 metros que nos permitirán aumentar el paseo marítimo y donde ya puedan coexistir sin problemas los corredores, las bicicletas y, por supuesto, los peatones, ampliando el espacio. Y todo eso nos da al final un nuevo paseo marítimo de casi 1 kilómetro. Bueno, espero haberos contado un poco lo que es el Plan Málaga Litoral y, por supuesto, como antes, si queréis preguntar, a vuestra disposición. Buenas tardes a todos, gracias por la presentación y tengo algunas preguntas y algunos comentarios que, en mi humilde opinión, pues cada uno que se tome como quiera, pero que en mi humilde opinión necesito un poco trasladar, ya que estamos aquí en este foro, lo que me suscita, las grandes dudas que me suscita el Plan Málaga Litoral. En primer lugar, las preguntas, que si tienen los datos le agradecería saber lo que son. ¿Alguien ha cuantificado el inmenso gasto energético que va a suponer hacer esta infraestructura? No solamente en el hecho de las obras en sí mismas y lo que va a acarrear de años y de deuda de todos los malagueños, no de nosotros, seguramente de todas las generaciones que no están aquí y que van a terminar pagando esta infraestructura. Pero el enorme gasto energético que va a suponer esto de por vida, porque el ciclo de vida de un túnel, y no solamente estamos hablando de un túnel, estamos hablando de numerosas infraestructuras enterradas, soportan gastos energéticos las 24 horas del día, los 365 días del año. Y que no son sustituibles. Tenemos que evacuar humos,
tenemos que iluminar, que son muy optimistas algunas de las imágenes de iluminación natural, pero eso no es posible y lo sabemos perfectamente que es imposible iluminar un parking de 4 plantas o de 3 plantas con luz natural. No es posible. Entonces, van a estar iluminados artificialmente todos los días del año, todas las horas del año. La contaminación cuando se lleva el tráfico al subsuelo no se elimina, se esconde, pero hay que evacuarla y hay que llevarla a la superficie. Y la vamos a seguir respirando todos. Entonces, eso también hay que cuantificarlo. Entonces, me gustaría que alguien me diera los costes energéticos y los costes de ciclos de vida de este túnel y quién va a pagar estas infraestructuras, porque seguramente no vamos a ser muchos de los que estamos aquí. Esa es la pregunta fundamental, porque he visto costes, que me gustaría ver también los cálculos, las justificaciones de costes de beneficios económicos, pero bueno, fundamentalmente me preocupa la factura energética. ¿Y por qué? Porque estamos aquí en la revisión del plan del clima. Y si hay algo, como hemos visto en la presentación que ha hecho Mariano Sidra, que influye muy, muy negativamente en el clima y en nuestras facturas de emisiones de CO2, es la energía. Y esa es la deuda que va a dejar este proyecto. Esa es mi pregunta, fundamentalmente. Que si alguien lo ha hecho y que me gustaría tener todos esos datos y saberlo. Y lo otro, unos comentarios que ahora me supone un poco de pena que no esté aquí Susana Carillo, porque antes no he podido hacerle una pregunta, o bueno, más que una pregunta, hacerle un comentario a su pregunta de cómo lo solucionamos. Cuando asistimos a estos foros es verdad que se producen posicionamientos un poco enfrentados entre posturas tanto del ayuntamiento como políticos, como técnicos, porque evidentemente detrás hay muchísimo trabajo y hay muchas cosas que no se ven y se hacen, como ha explicado Susana. Pero esto no es una cuestión de demostrar lo que hacemos, no es cuestión de ruedas de prensa, no es cuestión de llegar con proyectos con lazos. Y ese es uno de los grandes problemas de esta ciudad, que estamos demasiado acostumbrados a que la participación ciudadana se reduce a presentaciones de proyectos con lazos, en las cuales o lo tomas o lo dejas. Y ya va absolutamente empaquetado. Va absolutamente empaquetado porque, bueno, pues participa en mesas de CIEDE, he ido a mesas de participaciones ciudadanas de los barrios cuando he podido asistir. Y recuerdo perfectamente una en concreto, una que me causó bastante sensación, que fue la semi-peatonalización de la calle Querones, en la que se llamó a los vecinos y simplemente el proyecto fue presentar el proyecto que ya tenía decidido gerencia cómo iba a ser. Si no puedes opinar, porque ya te gusta o no te gusta, es un sí, un no, un código binario, no puedes aportar nada, porque si no lo aceptáis, perdemos los fondos europeos. Entonces, eso no es una manera de solucionar este asunto. Es que desde las bases, desde los principios de los proyectos, debe estar la gente involucrada, las asociaciones de vecinos, las asociaciones medioambientalistas, las empresas, la universidad, todo el mundo. Basta ya de verdad de proyectos con lazos. Y estamos viendo el trayecto tan largo que lleva este proyecto y que yo no dudo de la cantidad de trabajo que hay detrás, y es que realmente es lo que da más pena. Desde 2003, tanto trabajo, pero es que estamos hablando de 2003, estamos en 2022, 20 años después. De verdad que estos son los proyectos que vamos a estar construyendo en la ciudad y que seguramente esos 400 y pico millones de euros se van a convertir, como ya tenemos experiencia en la ciudad de Málaga, en 1.000 millones de coste, porque lo sabemos, como ha pasado con la Alameda y como ha pasado con tantos proyectos. Entonces, vamos a ser realistas, vamos a pensar dónde estamos, que es en 2022, y en mi humilde opinión, no deberíamos de acudir a proyectos de soluciones de finales de los años 90. Esa es mi opinión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ya veo que estoy jugando en campo contrario. Bueno, es mi trabajo. Intentando contestar a tus preguntas, por ejemplo, los que sí tenemos más desarrollados son los dos intercambiadores, que hemos hecho un trabajo muy importante a nivel energético y para que sean edificios de consumo casi nulo, porque realmente es lo que tienen que ser. O sea, ahí sí tenemos garantías. En el túnel estamos trabajando ahora para ver cómo se puede hacer. La contaminación no es lo mismo que esté en el aire que vaya en un túnel y que de ahí la filtremos y la trabajemos. Eso a nivel de CO2 es diferente. La financiación, eso es un tema fundamental, evidentemente.
El alcalde lo ha dicho muchas veces, esto se va a financiar si hay consenso entre administraciones y si hay fondos europeos, y en eso estamos. Y te preguntaría, ¿qué prefieres? ¿Mantener la situación actual, la alternativa cero de no hacer nada? Porque quitar los coches, que alguien nos lo ha dicho, no, venga, nada, los coches desaparecen. Yo tengo claro que eso es imposible. Málaga necesita ese eje viario. Entonces, bueno, es lo que tenemos que discutir, qué alternativas. Cánovas del Castillo estamos viendo a ver, pero no es lo mismo. Bueno, en el centro histórico hay coches, pero no hay coches. O sea, que depende de lo que estemos hablando. No hay circulación de paso, residentes tienen que tener acceso, carga y descarga tienen que tener acceso. Estamos hablando de eso. No estamos hablando de un tráfico como hay ahora de lado a lado. Yo particularmente, aunque no me conocéis, no he sido en mi trayectoria técnica un defensor de los coches. Bueno, creo que hay, Pedro, que me conoce hace mucho tiempo, lo sabe. Hay un ejemplo que yo no era partidario, que es la calle 30 de Madrid. A mí no me gustaba el proyecto, 7.000 millones, 50 kilómetros de túnel, se han hecho en 3 años y hoy por hoy es el mayor orgullo de Madrid y de los madrileños, ¿no? Con la alcaldesa Carmena se hizo el proyecto de la Plaza España, otro túnel más pequeñito, o sea que al final queremos meter los coches debajo. O sea, quiero decir que hablar de soluciones de los años 90, pues me parece que hay otros que están ahí, ¿no? Ha salido el Manzanares sale de esa remodelación de la M30, que todos los ecologistas la ponderan, y yo también, me parece muy buena. O sea que creo que no es tan claro la cosa de, como decía antes Susana, estamos muy polarizados, ¿no? Yo creo que hay que buscar puntos de encuentro. Y es verdad, queríamos tener las ideas claras para poder empezar a discutirlas y a enseñarlas y a compartirlas. En eso estamos trabajando porque nos parece una parte fundamental. No solo el coste. ¿Perdón? ¿Cuánto va a consumir esa infraestructura, todos esos parques y toda? Sí, hay cosas que ya tenemos avanzadas y como son las 2 estaciones. Sí, no, estamos acabando con esos estudios, pero sí, nos interesa también a nosotros, pero no solo el coste-beneficio económico, sino ambiental, social, el coste-beneficio global. Me preocupa la afirmación esa de que estoy en campo contrario. No, Pablo, aquí no hay campo contrario, aquí hay un solo campo, que es estar en pro de una Málaga cada vez más sostenible, más inclusiva, más justa y más nuestra. Aquí no hay 2 campos, aquí hay un solo campo, que es el de la sostenibilidad urbana, ¿vale? Eso creo que ahí no simplemente, claro, cada uno va a dar su opinión. Como cualquier plan tan ambicioso como esto que has presentado, pues tiene una serie de puntos en los que puede estar a favor y un punto en los que puede estar en contra, evidentemente. A mí, si el plan Málaga Litoral me lo vendes como que va a haber más espacio de uso ciudadano y donde va a haber una conexión y una permeabilidad con el puerto, sin vallas, por cierto, pues entenderé que, hombre, me parece que eso va a ser a favor. Es decir, Málaga ha ido avanzando hacia el puerto, ha ido creando barreras a lo largo de su historia y eso va a ser a favor. Claro, si para eso lo que ponemos, bueno, pues hacemos un concurso de ideas, tengo una mala noticia para ti, ¿eh? Yo he participado en varios concursos de ideas como jurado de este ayuntamiento y ninguno ha salido, porque cuando ha salido el resultado final de lo que el jurado ha fallado, pues nuestro querido alcalde ha dicho, vale, pero esto no me gusta a mí mucho, ya veremos que lo están peinando, ¿no? Lo están peinando, ya veremos más adelante qué pasa. Y ahí están, y te los puedo enumerar en varios. Así que el hecho de que sea un concurso de ideas con cabezas de huevo muy bien pensantes de Europa o del mundo no nos garantiza nada, porque al final veremos a ver lo que sale. Me preocupa mucho más la parte de, por supuesto, de la financiación, que sinceramente los números no sé dónde van a salir, ¿no? Es decir, claro, yo he escuchado y he leído que eso será financiado si hay acuerdo entre administraciones. Bueno, podría suceder, ¿no? Y sobre todo,
Si hay financiación europea, y estoy completamente seguro que con la que está cayendo no va a haber financiación europea de ninguna de las maneras. Pero, entonces no te preocupes. efectivamente, pero la siguiente parte es decir, estamos en una dinámica de sostenibilidad, de reducción de emisiones, no de esconder emisiones. Es decir, no tengo claro que la solución sea esconder los coches. Puedes plantear, bueno, es que en Málaga hay algunos coches que circulan, sí, pero es que hay muchas otras ciudades en donde directamente se ha prohibido la circulación por el centro y no ha pasado nada. Y aquí en Málaga hubo un momento en donde había una guerra enorme de los comerciantes porque nadie pensaba que ¿cómo pensar que Calle Lario no iba a ser una calle donde no podían circular coches? Eso lo he vivido yo. Y ahora la gente está encantada, estamos todos encantados en ver circular por Calle Lario, en vez de coche, pues pandillas vestidas de pene o vestidas de pollo o celebrando. Es genial, es mejor, hemos ganado, hemos ganado. Entonces, claro, ojo, no nos equivoquemos porque a lo mejor lo que hay es que reflexionar más un poco, valorizar una serie de aspectos que yo insisto que son positivos, que a mí me gustan, ¿no? Y reflexionar sobre otro. Hay un concepto que se utiliza de entrada en el que yo intervine, ojo, intervine al principio, con Salva Moreno Peralta y con Pepe Alba. El concepto de ciudad-región. Vale, el concepto de ciudad-región, ya digo de entrada, que para justificar el soterramiento del Paseo de los Curas no vale. Y voy a decir por qué. Algunos de los que estamos aquí, cuando viene del Rincón a Fuengirola o de Granada a Fuengirola o de Fuengirola al Rincón o viceversa, ¿pasa por el Paseo de los Curas? No, tú tiras por la circunvalación, por la 1, por la 2, por la 3, por la que sea, tiras por circunvalación. Luego tú no tienes la necesidad de atravesar Málaga para ir desde, por así decir, Cánovas del Castillo a Muelle de Heredia o a Antonio Machado. Luego, la necesidad de ese soterramiento, en virtud del concepto ciudad-región, permíteme que te diga que algo entiendo de eso que no vale. No vale. A lo mejor no justifica, fíjate, una tercera ronda. A lo mejor. Pero no necesariamente abriendo el Paseo de los Curas. En fin, yo creo que bueno, hay que plantear un proyecto, como tú lo has hecho, poniendo todo, un plan como es todo, no proyecto, ojo, no es proyecto, es plan, como es todo, y vamos a ir viendo, ¿no? Vamos a ir viendo qué hay para una cosa, qué hay para otra y cómo se va enhebrando esto. Yo digo, nada más. Bueno, te agradezco la última parte, pero sí, tienes razón. Eso, evidentemente, y yo creo además que hay una cosa que sí que deberíamos empezar ya, que es el intercambiador de la Explanada, porque es algo que la estación de Los Tilos, los vecinos ya están protestando, no funciona y creo que eso es un proyecto segregado que se podría empezar ya y sobre todo si hay Expo 27 me parece totalmente. Algún matiz a lo que has dicho. Yo no estoy hablando de Rincón Fuengirola, estoy hablando del Limonar a la zona de la ciudad. Esos tráficos no los veo yo por la periferia, es lo que estoy diciendo, porque al final, si no, acabarían haciendo recorridos urbanos en otro barrio. O sea que eso me parece importante. Iba a comentar otra cosa, pero ya se me ha ido de la cabeza. Claro, es ciudad-región, evidentemente, tienes razón, pero es que una parte muy importante de este plan es reestructurar los autobuses metropolitanos y creo que ahí es donde sí que debemos crear la ciudad-región. Evidentemente, el túnel va a mejorar los tráficos de los autobuses y todo. Pero sí que es importante, no sé si te has fijado, hoy por hoy, de Parque y Paseo de los Curas tenemos 10 carriles de coches privados y vamos a pasar a 4. Es decir, creo que hay un pequeño cambio, y eso significa que la gente, vamos a disuadir tráfico. Lo que pasa es que lo que no vamos a hacer es, como planteaba la compañera, de cerrar toda la ciudad, porque yo creo sinceramente que eso no es bueno para Málaga, pero sí que hacemos una reducción y ponemos un carril bus, con lo cual ahí hay un cambio muy sustancial
que creo que tenéis que mirar con un poco más de detalle. Yo quiero agradecer personalmente a Pedro por preparar un debate y una ponencia que yo creo que son muy heterogéneas. Todos los proyectos de la ciudad y que es el sitio donde afortunadamente se puede debatir. En la ponencia anterior, no tiene que ver con lo que yo Pablo, pero se ha hablado de si se está preparando esta infraestructura desde el área de planificación de la agencia de urbanismo. Se está iniciando el contrato, que es un pliego para contratar ese plan, que evidentemente estaremos por coordinarlo con Roma y con Parques Jardines, y luego ya hablaré un equipo y si se va bien la orientación, pues se pondrá y se intentará debatir previamente antes de sacar nada. Y en relación al proyecto plan litoral, yo como urbanista pues pienso que tiene muchas cosas favorables, pero que entramos siempre en la dialéctica y en la cultura enfrentada sobre el coche. No estamos hablando más de que cómo podemos reducir los coches, y los que trabajamos en planificación sabemos que cada vez que planteamos un proyecto donde se pretende eliminar coches per se, ya sea de aparcamiento, que quizás sea el más problemático, pues siempre te encuentras con la posición ya no de los técnicos, sino de los usuarios. O sea, que cualquier proyecto de carretera de carga, de la Malagueta, cuando empiezas a quitar el aparcamiento se te pone todo en solfa y es muy difícil tirar adelante. Yo solo, para terminar bien, no tengo ninguna pregunta, creo que no lo voy a hacer en público, pero veo muchas cosas positivas. Evidentemente el dinero y el medio ambiente y todo esto es poner en la balanza un más y un menos, pero creo que como proyecto de ciudad futuro, teniendo en cuenta que es lo que quería hacer la pregunta, ¿no? ¿Cuántas de las personas que estamos aquí, que vamos al centro, procuramos no utilizar el coche? O meternos 5 personas en un coche porque hay compañeros nuestros que van al mismo lugar. O sea, que es la concienciación ciudadana de la que hablaba antes Susana, yo lo veo primordial. Si no somos capaces, uno a uno, granito de arena, de que esta montaña la reduzcamos. Probablemente muchos de los que estamos aquí, uno sí procuremos algo, pero no eliminamos. Esa es la cuestión, no procuramos. Entonces, bueno, mientras que esta problemática que es de lo personal, de la concienciación ciudadana, de la persona que tiene un árbol delante y quiere que se lo quiten, cuando todos estamos intentando favorecer que todas las calles de Málaga tengan un árbol, pero esos árboles van a procurar reducir un 50 o un 5% el espacio de la calle, porque es fenomenal para las dos cosas, Entonces yo solo digo esto, ¿no? Que tenemos que empezar por decir cómo podemos hacer uno a uno, favorecer todas estas corrientes de mejora del medio ambiente a través de la sombra, de la eliminación del coche, de la alternativa de movilidad, y procurar que no tengamos este tipo de proyectos. Pero es que yo voy a lanzar mi granito de arena a favor, ¿no? Es que si no tenemos otra perspectiva, pues no sé, por lo menos que el proyecto exista. Ya veremos a ver si es coherente, si se aprobará, si lo quiere la ciudadanía o lo demás. Gracias. Claro, a ti, Carlos. Que, bueno, por hacer un número fácil, si de 10 carriles pasamos a 4, hemos reducido un 60% el tráfico, ¿no? Que es facilito. ¿Eso qué va a llevar? Pues que nos va a obligar a potenciar el transporte público, porque es importante, ¿no? Pedro hablaba del BRT, que es una pena, que es un proyecto que no ha salido, en parte por lo que tú dices, por los aparcamientos malditos, ¿no? Pero bueno, ahí está y bueno, ya veremos. Pero yo creo que tenemos que empujar por todos los lados, ¿no? Tenemos que apostar por el transporte público. Yo creo que el ferrocarril, como decía al principio de la presentación, es una asignatura pendiente, ¿no? Yo creo que habría que llegar con el Cercanías y el metro por lo menos a la Plaza de la Marina y quizás a Torrijos por lo menos para dar servicio a toda la Malagueta, y ahí hay que elaborar cosas. Bueno, eso estamos en otro proceso, ¿no? Pero como comentaba también antes, queremos empezar hemos hecho una cierta labor de presentación y de discusión del plan con distritos, con asociaciones, con partidos políticos, y queremos seguir en esa línea y seguir trabajando. Y lo del plan del clima y la agenda urbana, pues tenemos que sentarnos para que pueda entrar en la agenda urbana.
Lo que han hecho bueno, que esto no tiene nada que ver con la filosofía de lo que estamos tratando aquí, del plan de clima. Primero, nosotros en la ecologista vamos por la eliminación, la reducción máxima del coche particular. Entonces, primero vamos a potenciar los buses eléctricos, la gente, los radios, no puede quedar un barrio como se sabe Cardenal, que a las 10:30 ya tiene para subir el coche. Entonces, la gente mayor, o si me digo limonada a las 10:20, o es churriana a las 10, o es tática a las 11, o sea, potenciar el transporte público, entonces quitaremos coche, cuando quitemos coche, veremos a ver si hace falta, y después transporte también transporte transversal, ¿no? El transporte eléctrico que venía del Cantaba o la Alameda, que eso se de la otra, porque lo había nombrado aquí, potenciar eso. Cuando se potencia eso, se reduzca la utilización del coche individual que tenemos a mano de la semana, veremos a ver qué se necesita. ¿Cómo comentar eso? Bueno, seguiremos con los 10 carriles, pues bueno, vale, es una posibilidad, sí, sí. No hay más que poner impedimento. Impedimento. Parking caros, que ya son más caros, quitar canales, o sea, vías de tráfico, poner impedimento al usuario para que vea que es mejor irse en el autobús que irse en el coche particular. Y eso el ayuntamiento sabe cómo hacerlo. O sea, ya no aparcamos políticamente como antes. Antes aparcábamos en cualquier sitio de los malagueños. A mí me educaron. Yo creo que ya. Bueno, pues muchas gracias.